Pues bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 7. Venimos a presentar con ustedes el tema de estragos en el modelo educativo a nivel básico y medio en tiempos de COVID. El equipo está conformado por Tadeo Cárdenas, Diana Peña, Rommel Reyes y un servidor, Kevin Bogue. Comenzamos. En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, de la República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como enfermedad por el virus SARS-CoV-2, también llamado COVID-19, que se ha expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México. Ante los niveles alarmantes, tanto de la propagación, gravedad como de inacción, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 pasa a ser de una epidemia a una pandemia. El 14 de mayo del año 2020 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. De conformidad con el anexo denominado semáforo por regiones, las escuelas podrían regresar hasta en tanto se encuentren en semáforo verde. El modelo educativo de México, pues, no es un tema que presente problemas recientes. Desde tiempos antes de que apareciera el tema del COVID-19, México ha presentado fisuras en su sistema educativo básico, que ha llevado a una deficiencia en la formación de los alumnos en comparación con otros países con sistemas educativos muy superiores. Con la situación actual de salud y crisis, los problemas no han dejado de aparecer y se han hecho hasta cierto punto más evidentes. México, como muchos otros países, no estaba preparado para una situación de esta magnitud y las soluciones que han presentado hasta ahora, al menos en el ámbito educativo, no han sido las mejores. Se optó por llevar la educación básica por medio de televisión, incluso en algunos casos por medio de Internet, utilizando la plataforma de YouTube para impartir las enseñanzas correspondientes a cada grado de aprendizaje. Sin embargo, la metodología ha sido insuficiente hasta ahora, teniendo como principales afectados a la gente que vive en comunidades marginales del país, las cuales en muchos de los casos no tienen acceso ya sea a una televisión y mucho menos al Internet. Otra de las problemáticas que se ha observado es que al no ser presenciales las clases, los alumnos no pueden hasta cierto punto externar sus dudas. La única forma de hacerlo es por vía telefónica y las esperas, tiempos de espera son muy largos. En algunos casos, pues ni siquiera se da una respuesta, siendo muchas veces los hermanos mayores u otros familiares los que terminan resolviendo las dudas de los pequeños estudiantes. Para poder ofrecer una solución, es indispensable conocer el contexto y el marco completo que rodea la situación y la problemática que ocurre. La Ley General de Educación regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades federativas y municipios. Sus organismos descentralizados y los particulares establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Es importante conocer también lo que es el semáforo de salud, el semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad. Es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por 4 colores. Rojo. Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales. Asimismo, se permitirá también que las personas salgan a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja. Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.
Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido. Amarillo. Todas las actividades laborales están permitidas. El espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, esas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde. Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Grupos demográficos más afectados por la pandemia. En cuestión de personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad son las personas de edad avanzada, pues la tasa de mortalidad aumenta exponencialmente a partir de los 65 años aproximadamente. Además de que casi todos los fallecidos por infección del coronavirus tenían previamente otra enfermedad. Según un análisis de la Organización Mundial de la Salud, en los casos registrados en China, las personas mayores con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer corren mayor riesgo. Si lo vemos desde un punto de vista en la vida laboral y cotidiana, se estima que la economía de México tenga una caída del 11.2% este año, y muchos estados están siendo afectados como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Según estimaciones de Citibanamex, en su reporte de Indicadores Regionales de Actividad Económica 2020, los estados como Quintana Roo, Coahuila y Baja California Sur serán los más afectados, con caídas de más del 14%. En el caso de los estados del norte, estos se vieron afectados por los cierres de plantas durante la cuarentena, lo que rompió con cadenas de suministros de varios sectores, sobre todo el de las manufactureras. Para la población en general, los dueños de negocios personales o restaurantes locales se han visto grandemente afectados, pues hay una gran caída de ingresos y altos impuestos por pagar. Los puntos más importantes para la toma de decisiones. En la toma de decisiones se busca la mejor alternativa para lograr el bien, la más justa para la persona o personas en la situación. Sin embargo, la toma de decisiones no es algo sencillo. Cada situación es única, con su propio contexto y particularidades. No hay algún patrón a seguir, no existe una respuesta definida y precisa para todos los dilemas. Por ello, es necesario hacer una reflexión ética que permita una toma de decisiones adecuada, fundamentada en valores y principios. Asimismo, la toma de decisiones debe ser pluralista, de modo que se tomen en consideración diferentes puntos de vista éticos y morales. El cómo se toma la decisión es más importante que quién la toma. El cómo presupone el empleo del razonamiento, y este a su vez implica el reconocimiento del valor de la persona directamente afectada. Se debe respetar la autonomía de las personas, con excepción cuando el individuo por su edad o condición física o mental presente alguna limitación para el ejercicio de su autonomía. Quien decide y actúa de acuerdo asume la responsabilidad de las consecuencias de la decisión. Para la toma de decisiones es necesario tener unos mínimos éticos que permitan el diálogo y la discusión. Una alternativa es seguir un protocolo de seguridad que otros países han implementado en sus planteles educativos, como en el caso de China, que siguieron las siguientes normas. Solo los alumnos de grado superior regresarán a las escuelas. La mayoría de escuelas primarias y de universidades de China siguen cerradas. Se han implementado medidas de sanitización estrictas para el acceso de los alumnos. Los alumnos tienen que pasar por una tienda de desinfección con personal vestido con traje integral de protección. Las autoridades toman la temperatura de los jóvenes antes de sus clases y en el caso de estudiantes con temperaturas anormales, estos serán aislados en salas especiales. Y sobre todo, un uso estricto de mascarilla, cubreboca y todo equipo de protección sanitaria. Sanitización de los salones, bancos especiales para que los alumnos no tengan contacto con los de al lado. Todo esto, por supuesto, financiado por el gobierno y es una buena solución que podría ser implementada en nuestro país. Ahora hablando de las zonas más marginadas del país y con gente de escasos recursos, que estamos hablando de un gran porcentaje de la población, algunas de las alternativas son: se utilizará programas de radio para llevar
para llegar a los niños que no tienen televisión e internet, la mayoría de los cuales, según el gobierno, viven en comunidades indígenas remotas. Se repartirán los útiles escolares, o sea, de libros de texto de manera gratuita para los niños puedan estudiar libremente. En cada uno de estos libros vendrá un CD grabado por docentes de diferentes materias, explicando los distintos temas por ver a nivel preescolar, primaria y secundaria. Posibilidad de abrir espacios totalmente abiertos y sanitizados con todas las medidas para que los jóvenes no abandonen sus estudios. Considerando la importancia de la educación para nuestros niños y jóvenes mexicanos, resulta con algo de obviedad el establecer por qué esto fortalece el Estado de Derecho. Retomando lo básico, el artículo 3 de nuestra Constitución indica que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. En el momento en que esto se ve atentado por una situación ajena a la voluntad propia del mexicano que desee ejercer su derecho al estudio, es imprescindible que el gobierno tome cartas en el asunto. Las diferencias y desventajas al momento de querer tener una educación son más marcadas ahora que nunca. Desafortunadamente, no todos los mexicanos y mexicanas tienen las mismas oportunidades, y la solución propuesta es únicamente lo necesario para asegurar que, al menos en esta situación, todos avancemos a la misma par.